En la prisión de Landsberg, en 1943, Hitler dictó Mein Kampf. Dictó el libro a su colega Rudolf Hess, el mismo Hess que volaría a Gran Bretaña en mayo de 1941. Este libro se traduce como Mi lucha, pero Kampf. El título alemán Mein Kampf. De hecho, si lo lees, el libro es muy aburrido, es muy largo, unas 700 páginas. El libro está lleno de un patetismo sobrecogedor. Y es una mezcla de ideas diferentes que reflejan el estudio caótico y poco sistemático que Hitler hizo de una literatura muy diversa. El libro se publicó en 2 volúmenes tras su liberación. Por supuesto, se publicaron en intervalos de 6 meses y en cantidades extremadamente grandes solo después de que Hitler llegara al poder. Así, al final de la dictadura nazi, en 1945, se habían publicado un total de 11 millones de ejemplares de Mein Kampf. Por cierto, en Ucrania, en 2009, la publicación del libro Mi lucha fue prohibida por decisión de la Comisión Nacional de Expertos para la Protección de la Moral Pública. Posteriormente, esta estructura estatal se liquidó en 2015. Pero su segundo libro es mucho menos conocido que Mein Kampf. Zweites Buch. Fue escrito un poco más tarde, en 1928. De hecho, es una secuela de Mein Kampf, pero se quedó en borrador. Obviamente, el manuscrito que no estaba terminado no lo estaba, y Hitler decidió no hacerlo público. Hubo varias razones para ello. Primero, Mein Kampf no se estaba vendiendo bien en ese momento y no vio interés por parte de los editores en un nuevo libro. Zweites y en segundo lugar, creía que sus ideas sobre política exterior se expresaban con demasiada franqueza en Buch. Por ello, el libro permaneció manuscrito y no fue encontrado hasta después de la guerra por los estadounidenses, que realizaron un examen y confirmaron la autenticidad del texto, y no lo publicaron por primera vez en Alemania Occidental hasta 1961. Entonces, en base a estos 2 trabajos, podemos investigar. Analizaremos las ideas ideológicas de Hitler, los puntos de vista que defendía y los planes que tenía para la reestructuración tanto de Alemania como del mundo en su conjunto. Hitler creía que la educación de los ciudadanos debía comenzar desde los primeros años de su vida, y anteponía la selección basada en las características físicas. Hitler admiraba la antigua Esparta e incluso la calificó como el primer Estado-nación del mundo. Le impresionó el sistema de selección de bebés de Esparta, en el que los niños débiles y enfermos eran simplemente asesinados. También le gustaba el hecho de que los espartanos, que eran muy pocos, solo 10.000, mantuvieran sometidos a varios cientos de miles de esclavos elotas. He aquí lo que Hitler escribió sobre esta experiencia. La identificación de los enfermos, los débiles, los lisiados, en resumen, su exterminio, era más digno e incluso 1000 veces más humano que la miserable locura de nuestro tiempo, que conserva a los sujetos más patológicos. Al mismo tiempo, se cobra la vida de cientos de miles de niños sanos mediante el control de la natalidad o el aborto para dar lugar a una raza de degenerados cargados de enfermedades. En general, estas ideas son el resultado de el llamado. De hecho, es difícil llamarla ciencia, sino más bien una doctrina de la eugenesia, muy popular a finales del siglo XIX y principios del XX. La doctrina de la selección humana y la mejora de su herencia. Pero está claro que ideas tan radicales y crueles. Fueron estas ideas, sobre las que Hitler desarrolló su doctrina eugenésica, las que más tarde condujeron a horribles prácticas y experimentos nazis. Por ejemplo, el programa de eutanasia T4 consistía en esterilizar y luego matar.
La matanza de enfermos mentales y genéticos, que fueron tratados como parásitos, personas innecesarias y superfluas que se comen el presupuesto del Estado y supuestamente no pueden aportar ningún beneficio social. O, por ejemplo, un experimento como el de la organización nazi Lebensborn, que garantizaba que ambos progenitores fueran de pura ascendencia aria y dieran a luz a niños supuestamente puros desde el punto de vista racial. Además, Lebensborn. Esta organización se encargaba de sacar a los niños de los territorios ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y determinaba si eran aptos para la germanización. ¿Cómo no mencionar que ahora, en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, los ocupantes rusos se llevan por la fuerza a niños ucranianos a su territorio? De este modo, llevan a cabo su propaganda desde los primeros años de vida y transfieren a estos niños a familias rusas completamente ajenas. Hitler rechazó categóricamente el sistema de enseñanza escolar y superior existente en Alemania. Esto, por cierto, reflejaba su experiencia de vida. Según numerosos relatos, de niño Hitler era un niño muy testarudo, completamente a su aire, y en la escuela solo estudiaba las asignaturas que le interesaban y se limitaba a ignorar el resto. Cuando se hizo adulto, defendió la necesidad de reducir la enseñanza de las ciencias y las matemáticas y aumentar la de las humanidades. Hitler promovió un enfoque puramente utilitarista de la historia. Eso es, para presentar la historia a los escolares, como él dijo, en términos del problema racial y la necesidad de mantener la sangre pura. Y prestó gran atención a la educación física de los jóvenes, por oposición a la educación intelectual. No necesitamos personas físicamente débiles, aunque tengan una buena educación, necesitamos personas físicamente sanas, de carácter fuerte, decididas y enérgicas, aunque su educación no sea lo suficientemente amplia. Solo en segundo lugar pensaremos en el desarrollo de las capacidades espirituales. Es absolutamente inadecuado sobrecargar los cerebros jóvenes con semejante lastre, como se hace hoy en día. Dale a la nación alemana 6 millones de atletas impecablemente entrenados, y llenos de amor fanático por su país, y un verdadero Estado-nación puede crear un verdadero ejército con ellos en 2 años.